Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya rato que no los veo, ¿verdad? Vengo corriendo yo ahorita. Quiero ver cuántos hay. 11. Ok. Vamos a iniciar. Yo sé que algunos no van a estar conectados porque tenían que elaborar o por X y motivo, ¿verdad? Por ahí veo una cuenta que dice Minetsuti. ¿De quién será? Si se pueden poner su nombre y apellido, por favor. Ok, vamos a darle a admitir aquí a otros compañeros. Solo si necesito que la cuenta que dice Minet, por favor, se renombre. Si no, la voy a tener que sacar de la sesión. Ok. Vamos a iniciar, jóvenes. Ya está quedando grabado aquí esto y yo les voy a compartir la grabación. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme. Voy a apagar la cámara porque voy a estar interactuando con la pizarra, pero cualquier cosa me pueden preguntar. Yo sé que está haciendo calor, algunos venimos corriendo, otros muy probablemente estén almorzando, así que no se preocupen, pero vamos a avanzar. Les comparto la pantalla para ir entrando en materia. El jueves pasado teníamos que hablar un poquito acerca de lo que era las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, acuérdense que cuando hablamos de tablas de frecuencia, básicamente es que nosotros podamos trabajar lo que son datos y analizar los datos para poder compararlos referente a otros parámetros de estudio o referente a lo que puede llegar a ser otra información útil. Una tabla de frecuencia siempre va a ser una herramienta que nos va a permitir ayudar a agrupar y ordenar lo que es la información, pero esa información va a ser a partir de cantidades obtenidas o referente a lo que pueda llegar a ser datos que son comparados hasta cierto punto de acuerdo a la naturaleza de la información. Entonces, cuando hablamos de tablas de frecuencia es agrupar, ordenar y comparar datos que previamente han sido recopilados. Actualmente, cuando hablamos de estadística básica, estadística simple, trabajamos la distribución de las tablas de frecuencia en lo que son celdas de Excel, porque estas siempre nos van a permitir ordenar de forma rápida los datos para poder utilizar diferentes características de la distribución de estos datos de una forma más fácil, de una forma más interactiva. Dentro de lo que son los tipos de frecuencia, en las tablas de frecuencia, la estadística siempre va a ser una área de las matemáticas que nos va a permitir comparar valores de unos a otros. Entonces, cuando hablamos de tablas de frecuencia, tenemos que saber que hay diferentes tipos de frecuencia. La primer frecuencia que nosotros vemos dentro de lo que son las tablas de frecuencia, tenemos la frecuencia absoluta. La primera que tenemos por acá en pantalla, eso es una frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, jóvenes, no es más que el indicador del número de veces que se repite o un determinado valor de evaluación dentro de todo el conjunto de datos que hemos recolectado. Entonces, la primera columna, por lo general, siempre es información general de los datos que nosotros estamos investigando. Pero la segunda columna, esto siempre me va a dar el parámetro de referencia a una frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite un dato dentro de todas las observaciones que nosotros estamos haciendo. Un ejemplo de que podríamos poner
De repente tenemos varias personas reunidas y queremos saber cuáles de ellos prefieren un color en específico. Entonces usted viene y determina y dice, bueno, voy a preguntarle a mis amigos qué colores les gusta. Entonces vamos a clasificar, sea azul, rosado, amarillo, como parámetro de evaluación. Y entonces usted viene y empieza a preguntar y le pregunta al sujeto uno, a la persona 1, ¿qué color le gusta? A el rosado, ok. La persona 2 le gusta el azul. La persona 3 le gusta el rosado también. Y así sucesivamente. Armar esta distribución, eso se conoce como frecuencia absoluta, porque nosotros estamos registrando el número de veces que se repite determinado valor de acuerdo a una asignación. Y esa asignación es una asignación simple, una asignación básica. Por eso se le llama frecuencia absoluta. Pero no podemos quedarnos ahí. Cuando hablamos de tablas de frecuencia, las tablas de frecuencia me ayudan no solo a ver las veces que se repite un dato, sino que las tablas de frecuencia también pueden ser pueden tener valores acumulados o frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué son las frecuencias absolutas acumuladas? Son la representación de la suma total de una frecuencia absoluta, pero de una frecuencia absoluta anterior. Esta se va llenando de acuerdo a la frecuencia que se va repitiendo los datos más lo anterior. Por ejemplo, si de repente yo le digo del color azul, tenemos que le gustan a 6 personas y del color blanco le gustan a 7 personas. Pero estos datos son datos del día de ahora. Si yo hago un estudio y yo estoy evaluando datos previos o un dato que me va a tirar parámetros a futuro, quiere decir que anteriormente probable el azul solo le gustaba a 5 personas y el blanco solo le gustaba a 4. La frecuencia absoluta acumulada es sumar esas dos cantidades de periodos anteriores, días antes, años antes, meses años, para proyectar un futuro de datos. Entonces, cuando hablamos de frecuencias absolutas acumuladas, estamos hablando de datos que van a ser proyectados hacia lo que es un futuro. Eso es en cuanto a las frecuencias absolutas. Recordemos, frecuencia absoluta simple, eso es el número de veces que se repite. Frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias simples proyectadas hacia lo que puede llegar a ser un futuro. Las frecuencias relativas, que es el siguiente campo que tenemos en nuestra tabla de frecuencias, las frecuencias relativas siempre nos van a permitir determinar la porción que cada una de las frecuencias, la porción que cada una de las frecuencias absolutas tiene dentro de toda la representación de la población. Esto básicamente nos va a ayudar a poder determinar lo que podría ser un porcentaje de participación o lo que puede llegar a ser una interpretación de datos a través de porcentajes. Para poder hacer eso, esa interpretación de datos siempre es recomendable que nosotros podamos tener el número total de datos para compararlo con otras frecuencias que nosotros ya traemos consecutivamente de lo que es una frecuencia absoluta. Vamos a hacer voy a ir llenando la tabla para que lo comprendamos y en algún momento de repente usted no entiende algo, sí le voy a solicitar que me lo indique para poderle solventar en el momento, porque si no nos quedaríamos como pendientes de que no entendió y esto va a venir en la práctica, así que le voy a solicitar que si no entiende, me pregunte para irlos
irnos pausando, ¿verdad? Vamos a llenar nuestra tabla de frecuencia absoluta. Les voy a enseñar cómo se llena toda la tabla de frecuencia absoluta y posteriormente en la práctica del próximo jueves estaríamos trabajando esto dentro de lo que es el laboratorio. Cuando hablamos de tablas de frecuencias absolutas, siempre va a haber una situación problemática. Entonces, en un dado caso, el enunciado le diga, teniendo en cuenta las siguientes notas de los estudiantes, por decirlo algo, elabore su tabla de frecuencia. Entonces, usted empieza a ver cuáles son las notas. Pero también se puede dar el caso que yo les dé ya, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí, los datos ya llenitos para que ustedes solo evalúen lo que se, para que ustedes ya solo evalúen cada una de las frecuencias. Entonces voy a llenar por acá, lo vamos a llenar de las notas del 1 al 10. Solo me confirman si se ve bien. Sí, se ve bien. Ok, gracias. Por lo general, eso es lo único que se les da. Cuando ya nosotros les damos las tablas de frecuencia y queremos dar datos ya recopilados, eso es lo que hacemos. Damos las notas, las cantidades, los valores a evaluar, pero no les damos la frecuencia absoluta, no les damos lo que es una frecuencia acumulada, no les damos una frecuencia relativa. Eso es lo que usted tiene que investigar. Entonces ahorita, por ejemplo, queremos investigar las notas de 10 sujetos o de 10 personas. Entonces vamos a empezar a ver cuál es la frecuencia de repetición de esas notas. De repente usted le pregunta cuántos estudiantes se han sacado 1, yo le voy a decir 0 se han sacado 1. ¿Cuántos estudiantes se han sacado 2? Le vamos a poner que 2. ¿Cuántos estudiantes se sacaron 3? Le vamos a poner 1. Y así sucesivamente vamos a ir llenándolo de acuerdo al enunciado del problema. Si es que nos dan un enunciado del problema o si es que estamos haciendo un levantamiento de datos. Si no estamos haciendo un levantamiento de datos, acuérdense que el docente siempre les tiene que dejar las notas y la frecuencia absoluta, no como tabla, sino que como referencia de texto, como un enunciado. Entonces ustedes simple y sencillo pasan ese enunciado a lo que es una tabla de frecuencias. Es lo que estoy haciendo ahorita. Yo ya tengo los enunciados, pero para facilitar un poco la explicación, lo estoy pasando a la tabla de frecuencia. Entonces, por ahí yo ya tengo la relación de cuántas notas número 1, cuántos se repiten dentro del grupo de estudio, de notas número 2, cuántos se repiten dentro dentro de lo que es el estudio o la población, ¿verdad? Y ya con eso yo puedo empezar a formar mi tabla de frecuencia. Lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar lo que es una frecuencia absoluta, pero una frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es hasta cierto punto sencillo porque puede agregarlo a través de lo que son columnas o se puede calcular a través de los valores que ya tenemos, pero sumando los datos en forma diagonal. Por ejemplo, el valor de este punto de acá es 0. ¿Por qué? ¿Qué sé yo que es 0? Porque en la frecuencia absoluta iniciamos desde 0. Y ahora vamos a ir haciendo un juego de datos. A 0 le voy a sumar. Vamos a cambiar aquí. Le voy a sumar 2. Entonces yo en esta posición voy a colocar el número 2. La frecuencia absoluta cuando la nota equivale a 2 y la frecuencia absoluta vale 2, la acumulada va a ser igual a 2 porque no hay nada más arriba de él que se pueda sumar. Ahora, si yo quiero sacar el siguiente valor, tendría que sumar ese 2 que ya tengo más la nueva frecuencia absoluta. Entonces estaríamos hablando que 2 más 1, acá me va a dar 3. Y así voy a ir bajando sucesivamente. 3 más 2, eso me va a dar 5.
5 más 2, esto me va a dar 7. 7 más 1, esto me va a dar 8. 8 más 3, aquí me le va a dar 11. 11 más 4 le va a dar 15. 15 más 1 le tiene que dar 16. Y 16 más 4 le tiene que dar 20. Entonces yo ahí ya tengo completa mi columna de notas, mi columna de frecuencia absoluta y mi columna de frecuencia acumulada. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Ok, gracias. Sí. Perfecto. Ok. Y vamos a borrar este numerito que me quedó bien feo. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Viene algo que se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa básicamente expresa lo que son los porcentajes. Es decir, a cuánto equivale ese 2, que es una frecuencia acumulada, a cuánto equivale ese 3, que es una frecuencia acumulada, a cuánto equivale ese 1, que es una frecuencia acumulada. Si lo hacemos con la columna de frecuencias acumuladas, estaríamos duplicando lo que son los resultados. Entonces, para las frecuencias relativas y poder tener o que sus resultados sean porcentajes asertivos de acuerdo a los enunciados de los problemas, nosotros vamos a trabajar lo que son las frecuencias relativas con los datos de la frecuencia absoluta para poder tener un margen mínimo de lo que es un error. Entonces quiere decir que yo voy a multiplicar o a dividir dependiendo de la acción que ando buscando. En este caso, como estoy buscando una frecuencia relativa, las frecuencias relativas se dividen, pero se dividen entre el número total de cantidad de datos que tenemos. Entonces, el número total de cantidad de datos que tenemos en la frecuencia absoluta, que sería esa que está acá. Es decir, mi frecuencia relativa va a ser igual al valor de la frecuencia absoluta dividida entre el total de la frecuencia acumulada. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula de la frecuencia relativa. Vamos a ver, por aquí están entrando otros compañeros. Ok, ¿vamos bien hasta ahí, jóvenes? Ok, vamos a borrar aquí. Entonces vamos a empezar a determinar lo que es la frecuencia acumulada. Perdón, relativa. Y decíamos que la frecuencia relativa era el valor de la frecuencia absoluta entre el valor de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mi primer valor de frecuencia absoluta es 0. Lo voy a dividir entre 20. ¿Quién es 20? 20 es el último valor que yo obtuve. Acá, mire, es la última posición que yo obtuve de lo que es mi frecuencia absoluta. Entonces, eso me va a dar igual a 0. La primer frecuencia absoluta acumulada y relativa que tenemos es 0. Ok, ¿eso puede variar? Sí, porque ahora ¿quién sigue? Sigue 2. Entonces tenemos 2 entre 20, que es el último valor de la frecuencia absoluta. Eso me tiene que dar 0.1. Ok. Entonces yo aquí voy a poner 0.1. ¿Quién sigue?
sigue el valor, ya está, ese ya está, entonces vamos con el 1. 1 dividido entre 20, que sigue siendo el valor, el último valor o el acumulado, el valor total de la frecuencia absoluta acumulada, esto va a ser igual a 0.05, ¿ok? Entonces aquí a la par vamos a poner 0.05. ¿Se va comprendiendo, jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Quiero ver quiénes están conectados. Gabriela Torres, ¿cuál es el siguiente valor de la frecuencia relativa? Gabriela Torres, no está. Daniela Díaz. Sería 0.1. Exacto, el siguiente es 0.1. Marlon Guevara, ¿cuál es el siguiente? Sería el mismo 0.1 porque es el mismo valor. 2 entre 20. Exacto, 0.1. Diego Hernández, ¿cuál sigue? Diego Hernández no sabe. Vamos a ver, Adriana Reyes. Sería 0.05. Exacto, 0.05. Muy bien. Veamos el siguiente valor, Rocío Rodríguez. Sería 0.15. Exacto, 0.15. Khaled Corbera. Sería 0.2. Bien. Veamos, ¿quién no le pregunta? Andrea. 0.05. 0 punto. 0.5. 0.5. Me contestó Andrea Camila, ¿verdad? Peñate. Sí, ingeniera. Ok, perfecto. Tengo otra Andrea, pero solo dice Andrea. Sí, ¿Cuál es sí. el que sigue? 0.2. 0.2. Perfecto, ok. Voy a borrar aquí este que me quedó feito también. Ok. ¿Cómo puedo saber yo que mi frecuencia relativa está bien, que voy bien con mi frecuencia relativa? Sencillo, la sumatoria de toda la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Entonces vamos a ver ahí alguien que me lo pueda sumar. ¿Cuánto me le da la sumatoria? 0 más 0.1 más 0.05 más 0.1 más 0.1 más 0.05 más 0.15 más 0.2 más 0.05 más 0.2. ¿Y cuánto nos da eso? Da 1. Exacto, da 1, ¿verdad? Entonces yo ahí puedo determinar que mi frecuencia relativa está bien. La frecuencia relativa siempre tiene que sumar 1. Todos sus valores al final le tiene que sumar 1. Si se le disparó, algo está mal. Entonces ahí ya vamos concretizando. ¿Cuántos que nuestra frecuencia es la correcta, verdad? Ok, voy a pasarme porque nos falta ahora la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es fácil también porque su nombre nos lo dice. Si la frecuencia absoluta era el número de veces que se repetía un dato y la frecuencia absoluta acumulada era la sumatoria de esas veces que se repetían,
Lo mismo sucede con la frecuencia relativa acumulada. Ya tengo yo la frecuencia relativa normal, entonces ahora la voy a sumar. Empiezo desde 0 porque no tengo nada que sumar. Pero después del 0 sí ya hay otro valor que es 0.1. Entonces 0 más 0.1 sigue siendo 0.1, ¿verdad? Ahora, 0.1 más 0.05, eso usted sabe que le va a dar 0.15. Ok, avancemos. 0.15 más 0.1, ¿cuánto me le da? 0.25, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Sí, Ok, ¿cuál es el siguiente valor, jóvenes? 0.35. Exacto, siguiente valor. 0.45. Siguiente. 0.40 les da en este, porque si yo sumo 0.35 más 0.05, este valor de acá es 0.40. Ujú. Siguiente valor. 0.55. Ahora sí, ¿verdad? 0.55. Ok. 0.55. El siguiente, ¿cuánto me le da? 0.75, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Ok. Sí, Si le sumamos el siguiente valor, nos llega a 0.80. 0.08, ¿sí? sí. Ok. ¿Y el último valor cuánto nos da? 1. 1. Perfecto. Entonces aquí hay una equivalencia de datos. Este 1 es similar a la sumatoria. Se recuerda que yo le decía que la sumatoria de lo que era la frecuencia relativa me tiene que dar 1 hacia abajo. Si yo empiezo a sumar hacia abajo, ok, entonces yo ya sé que la frecuencia relativa me da 1. Ese 1 es el último dato de mi frecuencia relativa acumulada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Ok, pero falta, ¿verdad? Nos falta lo que es la frecuencia relativa, pero ahora es la frecuencia relativa en porcentajes. Y aquí está sumamente sencillo porque la frecuencia relativa en porcentajes, básicamente tomamos cada valor de la columna de frecuencia relativa y la multiplicamos por 100 para sacar su porcentaje. Ok. ¿Cuál es la columna de la frecuencia relativa? Ahorita lo vamos a ver. Que eso me está diciendo que entonces yo voy a tomar este dato que tenemos acá. Yo voy a tomar este dato y lo voy a multiplicar, decía, por 100. Para obtener la frecuencia relativa, pero una frecuencia relativa en porcentajes, ¿verdad? Estamos hablando de frecuencia relativa en porcentaje. Ya tenemos una relativa normal en decimal, una relativa acumulada, entonces ahora yo necesito saber el porcentaje. El primer valor de ello, por ejemplo, en el caso del que tenemos en pantalla, el primer valor nosotros sabemos que veníamos de una tendencia de 0. ¿A qué porcentaje le tocaría entonces a ese valor si yo sigo la tendencia? 0. A 0, ¿verdad? Entonces el primer valor de la frecuencia relativa porcentual sería 0. El siguiente valor, ¿cuánto nos queda? Si yo sé que es multiplicar la frecuencia relativa por 100. 10. 0.1, exacto, 10, pero son 10%. El siguiente,
15%. ¿Por qué 15? No estamos tomando 5. frecuencia 5, ¿verdad? 5%. Siguiente. 10%. 10, exacto. Siguiente. 10% también. 10%, porque es el mismo valor. Ok. Siguiente. 5. Ujú. Siguiente. 15, Ujú. Siguiente. 20. 20. 20, muy bien, 20%. Siguiente. 10. ¿Seguros que 10? 5%. 5%, 5%. Cuidado que estamos ocupando la frecuencia relativa. Siguiente valor, 20%. 20%. Si voy hasta este punto, yo quiero hacer una comprobación, quiero ver que no me va fallando. La sumatoria de todo esto nos tiene que dar 100. Si le da 100 es porque vamos bien. Sumémosla, por favor. Da 100. Da 100, ¿verdad? Entonces, perfecto. La sumatoria nos da 100. Quiere decir que vamos bien con lo que es la parte de la frecuencia relativa porcentual. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No. Ok, entonces tenemos ahora una última columna que sacar. ¿Cuál es esta última columna? La frecuencia relativa acumulada. Si ya vimos cuál es la trayectoria de las otras frecuencias, ¿qué nos va a tocar hacer aquí, jóvenes? Vemos la acumulada, empezamos desde 0. Vamos a empezar con 0 porque ese es el primer valor que tenemos, 0%. Si a 0% yo le sumo 10, entonces aquí tengo siempre 10%. Pero si a 10 yo le sumo 5, entonces ahora tengo 15%. Y así sucesivamente hasta llegar al final para poder completar mi frecuencia. Como la frecuencia relativa acumulada viene o depende de una relativa que ya se sacó, al final esto que me tiene que sumar 100%, que va a ser idéntico al 100% de la frecuencia acumulada. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver si es cierto que se comprende y vamos a hacer una pequeña práctica aquí con los que estamos presentes. Ya se me fueron un par. Solo vamos a pasar por aquí. Quiero ver. Ok, ya solo tengo 10. Vamos a hacer una pequeña tabla de frecuencias y en esta tabla de frecuencias lo que voy a hacer y quiero ver por acá, les voy a compartir esta otra pantalla. Ok, vamos a trabajar en esta. Solo me confirman si ya ven la pantalla, por favor. Tiene que verlo negro. Sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Entonces ahorita vamos a hacer un levantamiento de datos de los que están para lograr identificar. Que vamos a quitar aquí. Para lograr identificar cómo se hace un levantamiento de datos y cómo se pasa a lo que es una tabla de frecuencia. Entonces yo voy a ir preguntando, vamos a ver por acá y vamos a hacer mi tabla. Vamos a poner alumno. Vamos a poner color.
preferido. Vamos a poner la edad. Ok, entonces Ariel, le vamos a empezar preguntando. En mi lista tengo a Andrea Reyes. Andrea Reyes, ¿se encuentra por ahí? Adriana, Ah, Adriana, perdón, sí, Adriana, ya no veo bien. Adriana, ¿cuál es su color preferido? azul, Azul, gracias. ¿Cuántos años tiene? 19, 19, muy bien. Andrea, Aquí, ¿qué color es su preferido? el rosado, Rosado, muy bien. ¿Cuántos años tiene? 17. 17, gracias. Camila Peña, Eh, el color preferido. Negra. Negro, muy bien. ¿Cuántos años tiene? 18. 18, ok, gracias. Después de Camila tengo a Carlos Meléndez. Hola, Ajá, Carlos, ¿cuál es su color favorito? el rojo, Rojo, ok. ¿Cuántos años tiene? 22. 22, gracias. Daniela Díaz. Mi color favorito es el negro y tengo 20 años. Ok, perfecto. Veamos Daniela Marcela Guerrero. Hola, mi color favorito es el amarillo y tengo 19 años. Ok, muy bien. Marlon Guevara. Mi color favorito es el verde y tengo 23 años. Ok, muy bien. Mónica Barahona. Es Michelle Barahona, solo que Zoom puso el nombre, como el iPad es de mi hermana, se puso el nombre de ella, pero es Michelle Barahona. Ah, ok, perfecto. Ajá, ¿Qué color es el suyo favorito? blanco. Y tengo 21 años. Ok, gracias. Michelle. Blanco 21. Rocío Rodríguez. Mi color favorito es rosado y tengo 18 años. Ok, perfecto. Esos son los datos que acabamos de recopilar. Por la naturaleza de cómo veo yo los datos, voy a hacer aquí un pequeño cambio y le voy a agregar. Vamos a agregar por aquí y vamos a poner a Edgar, que le gusta el color verde y tiene 17 años. Y vamos a agregar por acá a Abigail, que le gusta el rosado y tiene 21 años. Y vamos a agregar a Josué, que le gusta el negro y tiene 18 años. Ok, ¿cuántos datos tenemos ya, jóvenes? ¿Alguien nos contó cuántos datos tenemos ya? 12. No son 13, vamos a ver. 1, 2, 3, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tenemos, sí, tiene razón, tenemos 12. O sea que me salté a alguno de ustedes. Ah, no, es que yo soy 2 veces, es cierto. Ok, estamos bien, tenemos 12. ¿Qué vamos a hacer con estos 12 datos? Primero me va a hacer su tabla de frecuencia.
pero la vamos a ir armando. No se me sofoque. Y vamos a ir viendo cada uno de los datos. Y lo voy a hacer aquí, la tabla de frecuencia. Mejor la vamos a borrar aquí. Y le voy a poner frecuencia absoluta. No sé si ya copiaron los datos o lo tomamos una captura de pantalla y se los mando por el chat. Ahí están. Le vamos a tomar una captura. Y se los voy a mandar por aquí para que lo tengamos. Ok, ahí lo tienen ya. Ahora sí. Hagamos nuestra tabla de frecuencia. ¿Cómo puedo hacer yo mi tabla de frecuencia? Sencillo, lo voy a hacer por edad. Puede ser mi primer tabla. Vamos a hacer una tabla por edad. ¿Cuál era el rango de edades, jóvenes? Lo podemos hacer por rangos. ¿Por qué? Porque había un cierto número que se repetía. ¿La edad más baja cuál era? 17. Ok. ¿La edad más alta? 23 parece, ¿verdad? 23. Ok, entonces voy a poner 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ok. Mi frecuencia absoluta. ¿Cuántos estudiantes tienen 17 años? 2, ¿verdad? 2. 18 años. 3. 3, muy bien. 19. 1. 2. 19 tenemos, sí, 19 hay 2. 19 hay 2. 20, 1, ¿verdad? Sí, 1. 1. 21, 2, ¿verdad? 2. 2. Ok. 22 1. 1. y 23. 1. 1. Ok. ¿Cuánto nos da la sumatoria de la frecuencia absoluta? ¿12? ¿Y cuántos estudiantes teníamos, decíamos? 12. Ok, vamos bien, ¿verdad? Por ahí no pasó nada. Vamos súper bien porque nos pega exactamente la cantidad que ya habíamos dicho. Ok, vamos con la frecuencia absoluta, pero es una frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada decíamos que este primer valor lo replicamos al otro extremo, ¿verdad? Entonces sigue siendo 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, pero ahora empezamos a hacer una frecuencia absoluta acumulada. Ese 2 más 3. ¿Cuánto nos da? 5. 5. Ese 5 más 2 me da. 7. El 7 más 1 me da. 8. El 8 más 2 me da. 10. 10. El 10 más 1. 11. 11. Y el 11 más 1. 2. 12. Ah, ok. Entonces ya se fijaron y aquí voy a borrar esto para que no nos equivoquemos. Y ya se fijaron por acá. El último valor, el último valor que yo tengo dentro de mi tabla de frecuencia absoluta es idéntico a la sumatoria de estudiantes, la cantidad de estudiantes. ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos súper bien. Ok.
¿Qué sigue después de la frecuencia acumulada, absoluta acumulada? La frecuencia relativa, ¿verdad? Ok, saquemos nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Decíamos que la frecuencia relativa nos otorga o el resultado es un porcentaje, pero no es un porcentaje utilizando el símbolo de porcentaje, sino que es una frecuencia que nos va a dar el dato que posteriormente se va a acumular para hacer un porcentaje en sí. Entonces, este lo vamos a obtener de la frecuencia absoluta, y lo vamos a dividir entre el número total de la frecuencia acumulada. A ver, el primero de ellos es 0, no, perdón, en nuestro caso sería 2 dividido entre ¿cuántos, jóvenes? 12. 2. 12, ¿verdad? ¿Cuánto nos da eso? 0.16. 0.16, perfecto. El segundo valor es 3 entre 12. 12. ¿Cuánto nos da eso? 0.25. Ok, el siguiente valor es 2 nuevamente entre 12, como se repite, le va a dar 0.16. El siguiente valor es 1 entre 12, ¿cuánto me les da? 0.08. El siguiente es 2, se repite 0.16. El siguiente es 1, es 0.08, me dijeron, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Sumémoslos, por favor. ¿Cuánto me les dio? ¿Cuánto les da, jóvenes? A mí me dio 0.97. Ok, perfecto, no hay ningún problema. 0.97. ¿Esto Ujú. se aproxima a cuánto? Así. A 1. A 1. Esto A se 1, aproxima perdón. a 1. A 1. Y se acuerdan que yo les decía, lo acumulado de la frecuencia relativa tiene que quedar a 1. 1. Si al sumar los resultados obtenemos una ponderación que está de 0.65 en adelante, es un número similar, así se llaman. Esos se llaman números similes. Entonces nosotros no nos preocupemos, podemos aproximarlo a la unidad. Entonces vamos bien porque es 0.97 aproximándose a lo que es 1, ¿verdad? La frecuencia relativa está bien. Entonces ahora vamos a sacar lo que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa acumulada? Sencillo, lo mismo que veníamos haciendo. Trasladamos el primer valor, 0.16, y le sumamos 0.25. ¿Cuánto nos da? $0.41 me da. Ok. 0.41 más 0.16. 0.57.
0.57 más 0.08. $0.65. 0.65 más 0.16. Cero punto 81. Más .08. 0.89. Más otra vez 0.8. 0.8. 0.97. Ok, mire. Este señor es igual que este de acá. Entonces, ¿se recuerdan en la explicación anterior? Nos daba 1, la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces, el último valor de la frecuencia acumulada tendría que quedar idéntico a la sumatoria de la frecuencia relativa. Aquí estamos. Que nos da idem, ¿verdad? Entonces, eso nos quiere decir que vamos bien. ¿Qué nos hace falta sacar, jóvenes? La frecuencia relativa en porcentajes, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa en porcentajes, ahora decíamos que era multiplicar la frecuencia relativa por 100. Ok, hagamos la multiplicación. Voy a esconder por acá y vamos a poner la frecuencia relativa porcentual. Ok, entonces es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Ah, ok. Es 0.16 multiplicado por 100. 16%, ¿Verdad? Ok. La siguiente sería 25%, ¿verdad? La siguiente sería 16%. La siguiente 8%. 16%. 8%. 8%. ¿Cuánto me da la sumatoria de toda la frecuencia relativa porcentual? $97. 97. Ok, nos da 97. Es un símil de lo que traemos, ¿verdad? Que tendría que calcularse con el 100%. Pero si se fijan, todos los valores están idem. Eso así nos tiene que quedar siempre, jóvenes. ¿Se entiende? ¿Se comprende cómo se sacan las tablas de frecuencia? Sí. Ok, perfecto. Entonces, excelente. Ya ven que no nos íbamos a tardar mucho tiempo con ustedes. Justo tenemos ahorita 1 hora de habernos conectado. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Ahorita en la tabla que recopilamos de información, solo utilizamos lo que eran los valores de la edad. Vamos a hacer una segunda tabla y en esta segunda tabla vamos a utilizar los colores. ¿Qué colores teníamos en la tabla? ¿Qué es lo que nosotros habíamos encontrado? Yo me acuerdo que vi con frecuencia el azul, vi el rosado. Lick, una Ajá. pregunta. Diga. En la tabla que estamos haciendo, no vamos a utilizar frecuencia acumulada en porcentaje. No, para eso tenemos la frecuencia relativa porcentual. La Vale. acumulada es el valor que se repite. Las que necesitamos son las relativas, son las que se convierten a porcentuales. ¿Alguna otra pregunta? Ok, en la siguiente tabla lo que vamos a hacer es para que ustedes vean que no solo puedo trabajar con cantidades numéricas. ¿Se acuerdan que la estadística trabaja también con cualidades, características, valores que no son efectivamente en números, pero que se pueden convertir de acuerdo a las veces que se repiten los datos? Entonces, dentro de los colores que yo les pregunté, quiero ver si ya los puse todos, azul, rosado, negro, me dijeron rojo, Verde y blanco. verde y blanco, gracias. Ok. Ahora sí, ¿cuántas veces se repetía el color azul? Una vez, Una. ¿verdad?
1, excelente. ¿Cuántas veces se repetía el color rosa? 3. 3, 3, Ok. ¿El rojo? 1, ¿verdad? 1. ¿El negro? 3, 3. Sí, 3. ¿El amarillo? 1. 1. ¿El verde? 2. 2. ¿Y el blanco? 1. 1. Ok, esta es nuestra frecuencia absoluta, porque es lo que se repite, el número de veces que se repite. ¿Cuál es la sumatoria de esos datos, jóvenes? 12. Ok, entonces desde ahí usted puede decir voy bien. ¿Por qué? Porque fuimos 12 estudiantes los entrevistados y la sumatoria de la frecuencia absoluta exactamente me dio 12. Ok, vamos a sacar la frecuencia absoluta, pero ahora la acumulada. La acumulada decíamos, agarro nuevamente el primer valor y lo traspaso al otro extremo. Y ahora sí, empiezo a ver lo acumulado. 1 más 3. 4. 4 más 1, 5, 5 y 3, 8. 8, 8 y 1, 9. 9, 9 y 11 11, y 12. Ok, 12. entonces ya ven, ahí nos va saliendo exactamente los valores. Mire, vamos pegándolos, vamos bien. ¿Se comprende? Sí. Ok. sí, ¿Qué sigue? Sigue la frecuencia relativa. ¿Qué decíamos que era la frecuencia relativa? ¿Cómo la sacábamos? ¿Cómo sacábamos la frecuencia relativa? Multiplicando por el mayor número. Multiplicando por el mayor número. La En este frecuencia caso sería el absoluta 12. 1 por 12 y salía. No era multiplicando. La frecuencia dividiendo. absoluta es, relativa es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces es 1 entre 12. Ok, ¿cuánto nos da ahí? 0.8. ¿Así o 0.8? Ok, 0.8. Ahora es 3 entre 12. 0.25. Aquí se repite porque es 1, ¿verdad? 0.8. Aquí se vuelve a repetir porque es 3. Aquí se vuelve a repetir porque es 1. 2 entre 12. 0.16. Ok, ¿cuánto nos da la sumatoria? ¿Cuánto me les dio la sumatoria, jóvenes? 0.9. Ah, no, me falta el 0.8. Ok, 0.98. excelente. 0.98 aproximado a 1, ¿verdad? Vamos súper bien. Esa es la frecuencia relativa. Después de la frecuencia relativa, ¿qué sigue? La frecuencia relativa acumulada. Entonces, trasladamos el primer valor, 0.08, y a ese le vamos sumando 0.8 más 0.25. 0.33, 33, ok. Más 0.08. 0.41. 0.40 o 41. 41. Ok. Más 0.25. 0.66. Más 0.08. 0.0,
74. Más 0.16. 0.9. Ok. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya lo vimos. Se vuelve a repetir el valor, pero ahora el último valor de la frecuencia relativa acumulada es igual a la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces quiere decir que vamos súper bien. ¿Qué me falta ahí, jóvenes? La frecuencia relativa En porcentual, ¿verdad? Hoy me falta la porcentual. Entonces aquí vamos a poner la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo sacábamos la relativa porcentual? Es lo que es la frecuencia relativa, ahora sí, multiplicada por 100. Entonces aquí lo tenemos. 8%, 25%, ¿verdad? 8%, esa es la más fácil. 25%, 8%, 16% y 8%. En total, esto me va a dar el 98%. Exactamente lo que hemos venido calculando. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. 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 Perfecto, excelente. Entonces, les iba a dejar una actividad, pero no se la voy a dejar porque faltan varios. Entonces, como hacen faltan varios, vamos a tener ahí como la discrepancia de cómo lo van a hacer y todo. Entonces, mejor prefiero que esto lo volvamos a tocar en la clase presencial para los que van a ver la grabación. Y si hay alguna duda, alguna consulta, que la puedan realizar. Ya ustedes ya van un poquito más avanzaditos porque ya saben cómo se completa lo que es la tabla de frecuencia. Estudien porque la próxima semana vamos a tener nuestro primer laboratorio. El laboratorio teórico lo vamos a tener en el aula el día martes y el laboratorio práctico va a ser en el centro de cómputo, ¿verdad? Por lo general lo desarrollamos ahí, yo les ayudo y todo, no se preocupen. Lo que quería ver ahora en el aula era si podíamos utilizar las fórmulas de Excel. Practíquenme las fórmulas de Excel, que eso nos va a ayudar bastante a que todo esto ustedes se van a dar cuenta que solo ingresamos la fórmula y ya automáticamente obtenemos lo que son los datos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Va a quedar ahí alojada la grabación para que los demás la puedan visualizar y cualquier duda, cualquier consulta me la están realizando, jóvenes. Nos vamos a quedar acá. Gracias, Liz. Muchas gracias. Gracias, Lick. A ustedes, cuídense. Gracias. Cuídense.